El canal del Congreso presenta Hacer un testamento es un acto de amor. Evita conflictos familiares y asegura que aquello que siempre quisimos construir para nuestros seres queridos se mantenga intacto. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Has escuchado hablar sobre el testamento digital? Quédate con nosotros para saber más al respecto. Esto es En la Banqueta. Acompáñame. Vamos a iniciar desde lo general. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un documento, es una declaración de la voluntad en la que una persona decide qué va a hacer con sus bienes una vez que muera. Es decir, yo tengo mi casa, mi coche, lo que sea, yo voy a decidir qué se va a hacer con ellos, quién se los va a quedar una vez que yo no esté. En México, desafortunadamente, es poca la importancia que se le da a la realización de un testamento. Y es que las cifras son realmente alarmantes. Datos de la Secretaría de Gobernación nos comentan que solamente existen 4.8 millones de avisos de registro de testamento en nuestro país. Monse, ¿sabes qué es un testamento? Pues es como un documento donde tú dejas como estabilizado a quién quieres que pasen tus bienes y ya para que se cumpla tu voluntad. ¿Por qué es importante realizarlo? Pues porque si no lo haces, pues quizá tú como individuo no sientes que lo que tú lograste en vida no, pues se queda ahí nada más y tal vez es como un sentimiento que tú quieres como transmitir. Oye, ¿has escuchado hablar sobre los testamentos digitales? No, ¿qué es? Pues bueno, ya existe, al menos en la Ciudad de México, alguna forma de que un testamento para bienes muebles o inmuebles tangibles, una casa, un carro, lo puedas heredar mediante una plataforma digital. O también, ya sabes que ahorita estamos en la cuestión tecnológica, tú eres muy joven, entonces tienes tus redes sociales, tu correo electrónico, cuenta bancaria en línea, entonces este tipo de datos los puedes también ya heredar. ¿Qué te parece? Pues está muy bien. Pues sí había escuchado ese concepto. Bueno, en internet se llama inmortalidad digital. Y pues yo incluso hice un fanzine sobre ese tema que me pidieron en la uni. Pero pues de eso sí lo había escuchado, como que de las redes sociales puedes delegar a alguien para que las cierre o que las mantenga. Y pues sí, toda tu información. O si quieres que se borre para siempre junto con tu existencia. Sí había escuchado hablar de eso yo. ¿Y qué te parece? Pues está bien porque pues en este mundo ya cada día más tecnológico que ayer, pues es importante porque ya no solo es como nuestra presencia en la vida real, a veces ya está el metaverso, ahora sí que está el metaverso, y pues si tenemos impacto ahí también, pues creo que podría funcionar como aquí en la vida real, pues decidir qué quieres que se quede y qué no. Oye, ¿y cuál es la importancia de decirle a la gente que haga su testamento? Porque muchas veces no heredamos bienes, pero ¿qué tal heredamos problemas? Pues claro, si lo tenemos pues todo en orden, pues no va a haber ningún problema y pues sobre todo para eso, ¿no? Porque pues sí, tú ya te mueres y pues ya, pero los que quedamos, pues nosotros lo tenemos que resolver. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Mira, realmente es muy importante hacerlo porque nos da certeza de qué es lo que quiero yo como testador, ¿no? Yo quiero entregar esta casa a tal persona, este coche a tal persona, entonces nos ayuda a saber a quién se tiene que ir. Si no tenemos un testamento, nos vamos a ir a un tema legal, a un tema de una división que ya está establecida en la ley, entonces de repente puede haber complejidades, ¿no? Si tengo una casa nada más y tengo 6 hijos y no hago testamento, esa casa se tiene que dividir en 6. Entonces, por eso siempre es muy importante tener una disposición testamentaria. Gracias a una reforma al Código Civil de la Ciudad de México, se implementó la figura del testamento digital, mediante la cual podemos realizar ya este trámite vía online, pero también proteger nuestros bienes digitales. Contador, el testamento digital, ¿qué es? Bueno, pues mira, el testamento digital se integra, se incluye en la Ciudad de México a través de una modificación que se hace a la Gaceta Oficial el día 4 de agosto. Desde 2021 viene esta implementación en el Código Civil.
¿Qué es lo que permite esto? Que el testador pueda legar bienes y derechos digitales a sus herederos o legatarios. Y esto, bueno, ¿qué va a incluir? Pues básicamente incluye todos aquellos bienes, derechos que estén almacenados en medios digitales, que estén en algún servidor, en una plataforma electrónica, direcciones de correo electrónico, y ahí lo divide el propio Código Civil, digamos que en dos grandes grupos. Un primer grupo que te habla de cuentas de correo electrónico, de sitios, de dominios, de direcciones de internet, de imágenes digitales, videos digitales, fotografías digitales, textos digitales, y un segundo grupo donde viene básicamente todo lo que es relativo a cuentas, usuarios, contraseñas para accesar a cuentas bancarias o de valores, para accesar a plataformas de empresas de tecnología financiera. Y todo esto, bueno, pues qué es lo que debe de estar a nombre del titular de la sucesión o el testador, y qué es lo que va a quedar en un documento notarial que normalmente es conocido como un testamento, que hoy en día lo conocemos como testamento digital por todos estos bienes y derechos digitales que se pueden testar. Quetzali, ¿sabes qué es un testamento? Sí, es un documento legal mediante el cual la persona pues delega o dice a dónde van a parar sus bienes cuando ésta fallezca. Porque es importante que lo hagamos. Bueno, a mi parecer luego es importante porque he visto que luego la persona fallece y no deja delegados sus bienes y pues acarrea situaciones o complicaciones con su familia. Oye, ¿has escuchado hablar tú del testamento digital? No había escuchado hablar de él. ¿Qué te parece que este testamento que tú conoces para heredar bienes muebles, inmuebles, una casa, un coche, lo puedas hacer mediante una plataforma digital que se va a almacenar ahora sí que ahí en la nube? O también, por ejemplo, tus redes sociales, tus contraseñas de tu correo electrónico, tu banca en línea, que eso también lo puedas heredar. No, pues me parece muy bien, me parece interesante esto de lo digital, porque luego uno por desidia o por no saber en dónde hacerlo, pues no lo hace. Y lo de las redes sociales pues también creo que es importante, porque luego se quedan ahí y pues ya no tienen ningún fin. Pero imagínate, no tantos influencers ya que conocemos o cosas así, que ya son redes sociales que monetizan y que cuestan, que lo puedan heredar. Sí, es muy, muy importante. No me había percatado en eso de las redes sociales como TikTok o YouTube, esos canales pues estarían que se puedan heredar. ¿Qué falta para que la gente se sensibilice y entienda la importancia de realizar un testamento? Porque muchas veces pues no heredamos los bienes, pero sí los problemas. Yo creo que faltaría como darle más difusión, pues hacer como post de pros y contras de lo que puede atraer hacer o no el testamento. ¿Qué tipos de testamento existen? Pues tenemos hoy día el testamento público. Ya todos los demás, había muchos testamentos más, ahorita es nada más ese. Y tenemos hoy día, que ya está entrando, un testamento que se puede realizar de manera digital. Que es el tema precisamente de nuestro programa de hoy. Platícame más al respecto. Hubo una reforma al Código Civil para la Ciudad de México que se encuadra también con una reforma a la ley del notariado. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Me establece 2 artículos en el Código Civil que se puede hacer un testamento a través de la función virtual del notario y otro testamento por medios electrónicos. Y aparte tenemos un tema muy interesante también que nos establece que ya se puede hacer como legado todos los temas electrónicos que tengas, tus cuentas de correo, tus cuentas de Facebook, tus cuentas de bancos, etc. Oye, ¿has escuchado hablar del testamento digital? Testamento digital, no, para nada. ¿Qué te parece? Tú eres muy joven, seguramente tienes pues que tus redes sociales, que tu contraseña de tu correo electrónico, inclusive la banca en línea. Pues mediante testamento digital puedes heredar esto. ¿Qué opinas? Pues me parece algo como súper interesante, muy nuevo, o sea, con todos los temas, o sea, como un tema muy contemporáneo respecto a cómo ya es la vida, o sea, como información, o sea, que hace reconocimiento facial, transferencias bancarias, ¿no? O sea, como que la vida se está moviendo a temas digitales, entonces como, pues, está súper interesante esto, ¿no? O sea, cómo le vas a ceder digitalmente aspectos tuyos a otra persona o a una empresa o algo, ¿no? O sea, tendría que verse
meterse ahí también cómo funciona eso y cómo se está metiendo el gobierno para legislarlo, para ver cómo se toca ahí los temas digitales, porque parece ser un poco ambiguo y como que no nos damos cuenta de que ya nos está alcanzando el tiempo de la tecnología y se nos va un poco. Oye, Bolívar, tú eres sociólogo. ¿Qué nos hace falta para que pues realmente la gente tenga la conciencia de que es mejor heredar bienes mediante un testamento y no problemas a falta de este documento? Bien, pues heredar bienes siempre es un problema, ¿no? O sea, como siempre va a haber intereses de por medios, intereses familiares, intereses de lo esto, de lo otro, pero pues hay que tratar de siempre hacer un ejercicio crítico y de ser conscientes de para qué son esos bienes, ¿no? Y a quiénes pueden beneficiar, siempre en el buen sentido, ¿no? O sea, siempre hay que ser conscientes de eso, del beneficio del testamento. La cuestión de redes sociales, correos electrónicos que nosotros a diario usamos es lo que entonces se pudiera heredar a quien tú decidas. Y es que pues muchas veces se ve, ¿no? Contador, ahora ya por ejemplo con los influencers o con estas cuentas de Instagram o de otras redes sociales que ya monetizan y que ya tienen millones de seguidores y que pues ya es un valor. Exactamente, todo esto va adquiriendo en el tiempo y a través de los años un valor que es palpable, aunque son digamos que bienes intangibles, pero hoy en día ya tienen un valor y todo esto ya se puede heredar precisamente porque tienen un significado y más para la persona que lo va a testar. Entonces esto pues se tiene que hacer ante un notario público, hacer el testamento, considerarlo ahí. Toda la información relativa a los accesos a las cuentas bancarias, a las plataformas de internet, se dejan o se quedan como un apéndice en el instrumento notarial, es decir, en el testamento, o bien en el caso de que se trate de un testamento público abierto, pues se puede quedar en un medio de almacenamiento permanente. Entonces esto va a facilitar que el día de mañana, cuando se abra la sucesión testamentaria, pues ya haya herederos a quienes se les haya dejado todos estos bienes que hoy en día ya tienen un valor. Oiga, contador, y también me comentaba que ya aquí en la Ciudad de México un testamento, ya sea para bien muebles o inmuebles tangibles, también se puede hacer de forma digital. Exactamente, con esta modificación que hubo al Código Civil de la Ciudad de México, también se consideró que se puede hacer un testamento público abierto de manera digital, y esto es que el testador pues ahora sí las instrucciones al notario de lo que quiere testar, de los bienes que quiere testar, se dejan en un documento digital y posteriormente se firman con la firma electrónica avanzada. Esto es medios digitales. Incluso hay también una modificación que se hizo al Código Civil que quedó en el artículo 1520 bis, donde se puede hacer el testamento a través de medios digitales, es decir, pudiera hacerse a través de una videoconferencia, donde el testador y el notario estén en tiempo real y de manera simultánea comunicados, donde el notario pueda ver al testador, pueda hablar con él y pueda, digamos que dejar constancia de cuál es la voluntad del testador, y todo esto, bueno, pues después se protocoliza para que quede asentado en el testamento. Digo, hay algunas causas por las cuales se puede hacer esto, digo, son muy específicas, por ejemplo, que el testador esté en alguna circunstancia de muerte o que tenga una enfermedad grave o contagiosa, que esté en una situación de lesiones graves o que esté en algún lugar donde el notario no pueda acceder fácilmente a ese lugar. Andrea, ¿sabes qué es un testamento? Sí, claro que sí, va a ser este documento donde dejarás quienes tienen el poderío de tus bienes y qué se hará después de tu muerte, y pues creo que lo relevante es que tiene que ser avalado por el notario público. ¿Por qué es importante que lo hagamos? Pues como joven, como que creo que todavía no tengo la certeza de cómo hacerlo, pero pues familiares ya más grandes pues sí lo deben hacer, porque pues al final de cuentas fue su trabajo de toda su vida, ¿no? Lo deben de dejar pues en claro quienes pueden acercarse o hacerse poseedores de estos bienes. Me dices como joven todavía, pues a lo mejor porque no tienes un bien inmueble o cosas así, pero oye, imagínate, tienes un correo electrónico, tienes redes sociales y esto también ya se puede heredar mediante un testamento digital. ¿Qué te parece? Pues no había pensado tanto, pero sí, porque realmente pues ahí es una huella digital propia, ¿no? Entonces, ¿quién se hará de cargo cuando pues uno fallezca, no?
¿Te parece que es una buena propuesta que está en la Ciudad de México? Sí, efectivamente sí es una buena propuesta. Oye, ¿y qué crees que haga falta para visibilizar la importancia que tiene el realizar un testamento? Porque muchas veces no heredamos ni bienes tangibles ni intangibles, pero ¿qué tal los problemas? Eso sí, creo que debe difundirse más, no sé si a través de justo redes sociales o pues en pláticas familiares, ¿no? Creo que siempre lo dejamos al última hora cuando ya un familiar está en una condición que ya lo amerita, pero siento que desde temprana edad o ya irlo pensando, creo que sería buena idea. En la Ciudad de México ya puedes tramitar el testamento digital, lo cual sin duda representa grandes avances, pero también aún persisten algunos retos. Entonces, hay un tema que de repente tenemos un cierto conflicto en la interpretación de dos artículos en concreto. Uno dice que se puede realizar un testamento a través de la función virtual del notariado y otro que se puede hacer a través de medios electrónicos, nada más que tiene más limitaciones. Hay mucho tema en el foro diciendo que es lo mismo. Yo no estoy tan de acuerdo con ese tema. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que se reformó en la ley del notariado, se establece un artículo 100 bis y que te establece cómo va a ser el protocolo virtual de la notaría, cuáles son las operaciones que se pueden llevar, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entra el testamento virtual. Es decir, se va a hacer a través del protocolo, el notario tendrá que leerlo, si lo aprueba lo va a tener que firmar con su firma notarial, la otra persona, el otorgante, la puede firmar a través de la firma del SAT. Y lo que nos establece el segundo artículo del Código Civil reformado es que si una persona tuvo un riesgo, está en un riesgo de perder la vida, etcétera, etcétera, puede entrar por medios electrónicos con el notario a expedir el testamento, siempre y cuando no esté sordo o no esté ciego. Entonces, por eso ahí es donde de repente tenemos como que la confusión. He visto mucho en el foro que se mezclan los dos y yo coincido que no es de esta manera. Fernando, ¿sabes qué es un testamento? Tengo entendido que el testamento es un documento legal en el cual la persona le va a delegar sus bienes y parte de sus bienes materiales a las personas sucesoras dentro de su línea de vida. No, pues sí sabes muy bien qué es. ¿Por qué es importante hacerlo? Creo que es importante porque podemos evitar los conflictos de peleas en diciembre entre primos y tíos para que esto ya se pueda de una manera ser regulada y podamos llevar a cabo una mejor sociedad en la que ya no haya tanto pleito familiar y podamos distribuir bien los bienes sin tener que perder algo dentro de el marco económico que pueda tener esa familia. Oye, ¿y sabes qué es el testamento digital? ¿Has escuchado sobre ello? No, de hecho no, es la primera vez que escucho acerca del testamento digital, pero creo que es una buena opción ya que puedes permitirle a las personas tener a su alcance de una manera más accesible todas las palabras o últimos testamentos que vaya a tener su familiar. Porque es importante que sigamos visibilizando estos temas para que pues la ciudadanía haga conciencia y que no heredemos problemas, sino bienes. Exactamente. Creo que esto es parte de una cultura, de un nuevo orden en el que ya la accesibilidad a los medios digitales debe de estar completamente permeada para así poder llevar una mejor comunicación a todo el país. Contador, me comentaba que si una persona quiere heredar ya sean bienes muebles o inmuebles tangibles, también lo puede hacer de manera digital. Así es, también se modificó el Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México en agosto de 2021, donde se incorpora la posibilidad de un testamento público abierto que sea de manera digital, en la actuación digital del notario, donde él va a recoger toda la voluntad del testador en un documento digital y después este documento va a ser firmado con la famosa firma electrónica avanzada. Entonces esto es lo que lo hace digital, ¿no? Le da esa certeza. Y te comentaba también, o comentarte también que se contempla también en el propio Código Civil un artículo 1520 bis donde se puede hacer el testamento público abierto también de manera electrónica. Y esto es a través de medios digitales donde el testador y el notario puedan estar en contacto de manera remota y el notario pueda ver y escuchar de manera simultánea y en tiempo real al testador y recoger igualmente la voluntad en un documento
que después, bueno, pues va a ser protocolizado. Pero esto bajo ciertas circunstancias, una que esté en peligro de muerte el testador, que se encuentre con una enfermedad grave o contagiosa, que tenga lesiones graves, que esté en un lugar remoto donde sea difícil acceso para el notario llegar ahí. Entonces son de las situaciones excepcionales donde se puede hacer el testamento de manera con medios electrónicos. Pues sin duda datos bien importantes. Ya para terminar esta entrevista, contador, algo que nos pudiera compartir sobre este tema en cuestión contable de las y los ciudadanos que tenemos que tener ahí presente. Bueno, es bien importante considerar que la herencia no grava impuestos. Sin embargo, se tienen obligaciones fiscales en la sucesión testamentaria de avisar a la autoridad fiscal cuando se abre la sucesión, la designación de un albacea, la obligación de reportar en la declaración anual de los herederos cuando supera los 500,000 pesos precisamente de los bienes que obtienen. Entonces es muy importante tener idea y tener conciencia de todos estos requisitos que se tienen que cumplir para pues estar al día, estar al corriente y también considerar que el testamento pues brinda seguridad jurídica a los herederos, al testador. Se cumple la voluntad en vida del testador de a quién heredar los bienes y esto al final del día pues evita problemas. Entonces es muy importante considerarlo, tenerlo en mente y también tener en mente que hoy en día también no solamente bienes tangibles, sino también intangibles como los bienes digitales pues se pueden heredar. ¿Por qué? Si el testador no los considera en su testamento, el albacea o el ejecutor especial que haya designado puede solicitar ante las instituciones públicas o privadas que se elimine toda esta información que está en las redes sociales, que está en las plataformas electrónicas, para conservar algo que se conoce como derecho al olvido del autor de la sucesión. Es decir, que no quiere que ande su información por ahí en las redes cuando él ya no está en este mundo. Y como en la banqueta, ¿tu opinión cuenta? Vamos a conocer qué opina la ciudadanía en redes sociales. ¿Tu opinión cuenta? ¿Qué opinan del testamento digital? Es una buena opción. Ahora con la tecnología, también el testamento y sus procedimientos deben actualizarse. Sin embargo, creo que sí deben meterle muchos candados de seguridad para no modificarlo o hackearlo por algún familiar, pero se me hace buena opción. Si queda bajo la legalidad del notario y resguarda copia para su cotejo al momento de la lectura, no le encuentro problema, se abaratan costos. ¡Excelente! En pandemia, un par de clientes no alcanzaron a hacer su testamento ante el cierre de las notarías. Y vieras qué desastre tienen los herederos que no respetaron la voluntad del decuyus plasmada en una hoja de papel con todo y huella. Asunto muy didáctico. Suena muy novedoso. Necesitaría conocer más del tema para poder dar mi opinión. ¿Cuándo sale el programa para no perdérmelo? Generalmente después de que uno llega a faltar, es muy complicado que las cosas se vayan por un cauce rápido. Es bastante complicado, muy monótono y bastante caro, sobre todo. Oye, ¿y has escuchado hablar alguna vez del testamento digital? No, la verdad no es primera ocasión que escucho esto. ¿Qué te pareciera el que ya puedes heredar redes sociales, contraseñas de tu correo electrónico, de tu banca en línea, imágenes, toda esa cuestión digital, ya también puedes heredarla? Está bien, pero también está un poquito peligroso en el sentido de pues, todos los ciberataques. La gente en México no está todavía al 100% familiarizada con el tema digital. Entonces sí es algo bueno para las personas que están familiarizadas con ello, pero también es un poco riesgoso para las personas que no están nada familiarizadas con eso y pueden verse perjudicadas de alguna manera. Estaría el reto dentro de esta iniciativa de la Ciudad de México. Sí, justamente, ese sería el reto que ya creo que hay muchas, no sé cómo se llama, muchos parques que se llaman pilares donde hacen cursos para la gente mayor o cualquier adulto y les enseñan a usar su celular, les enseñan a usar redes sociales y yo creo que deberíamos enfocarnos un poquito más en eso porque ya estamos en la era digital. Ya todo el mundo vivimos eso, no importa la edad. Sí, eso sí es verdad. Mira, realmente creo que, sobre todo, y digo, me pesa decirlo como abogado, de repente estamos muy rezagados en los temas tecnológicos, sí. ¿No? El abogado seguimos siendo de yo quiero el papelito y lo firmo y no tengo fe en lo electrónico.
pero nos permite tener acceso mucho más fácil a muchos sistemas, ¿no? Entonces, el que podamos hacer un testamento virtual a través de esta facultad que establece el artículo 100 bis y subsecuentes de la ley del notariado, pues nos permiten hacerlo de manera mucho más cómoda. Okay. Entonces, hace muchísimo más ágiles los trámites. No es el tener que irte, trasladarte a la notaría, estar esperando ahí. Te ayuda muchísimo a... Costos y tiempo. Costos y tiempo, sobre todo costos y tiempo. Oye, por ejemplo, también se me ocurren, ¿no?, estas personas que son influencers, que llegan a tener cuentas de redes sociales con millones de seguidores, que la verdad ya también monetizan y es un ingreso económico. O sea, esto también ya lo pueden dejar como un legado a quien ellos gusten. Ya se puede dejar como un legado. Ahí tenemos ciertas lagunas. ¿Por qué? Porque el Código Civil sí nos dice que se puede dejar como legado, pero no tenemos tampoco tan regulada la parte de propiedad intelectual en temas de influencers, ¿no? Entonces ahí sí podemos tener de repente un choque con, sí, pues tal influencer me dejó su cuenta de Instagram, pero Instagram todavía no lo reconoce porque no tiene una legislación que lo obligue a él en tema de propiedad intelectual a vincular esa parte. Son estos retos, ¿no? Digo, que van saliendo. Las leyes no nacen perfectas, se van puliendo y pues ahí está. Aparte solamente está apenas ahorita en la Ciudad de México. Apenas está en la Ciudad de México y no tiene tanto tiempo. La reforma fue hace 3 años y entró en vigor hace 1, en agosto, si no mal recuerdo. Entonces, vamos a ver, en este aspecto sí, la Ciudad de México siempre se ha caracterizado por ser de vanguardia. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Creo que va a ser un tránsito lento, por lo mismo no estamos muy acostumbrados a mucho la tecnología, pero estoy seguro que se va a acabar replicando en todo el país. Ya lo hemos comentado varias veces, la tecnología ya nos alcanzó, pero no hay que permitir que nos rebase. El testamento no es la excepción. El tema ya está en la mesa. Esto fue La Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Soy Lizeth Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza. Hasta la próxima. El Canal del Congreso presentó